Mire, para nosotros es un año, digamos, normal dentro de la preparación que venimos realizando desde hace año y medio, 2 años, desde que comenzó la pandemia. Adecuamos nuestra planificación escolar a la necesidad de mantener el distanciamiento social, de asegurar que todos los centros escolares contaran con los materiales adecuados para garantizar la seguridad y la salud de los docentes, sobre todo de los estudiantes, de sus familias, etcétera. También mantener nuestros programas de continuidad educativa vigentes, toda la producción digital, radio, televisión, guías impresas, para asegurar de que todos los estudiantes tengan la posibilidad de contar con herramientas suficientes para continuar su programa de aprendizaje, utilizando los medios que les resulten adecuados. Se decidió trabajar de manera semipresencial cuando se comenzaron a abrir de nuevo los centros escolares, las clases. Se autorizaron a los centros escolares para que pudieran abrir cumpliendo con una serie de requisitos, un protocolo que se estableció con el despacho de la primera dama, con el Ministerio de Salud, y ahí se certificaron, digamos, aquellos centros escolares que querían abrir las clases, pero de manera semipresencial. Y así continuamos, o sea que digamos que nosotros hemos estado preparados, hemos estado revisando en las últimas semanas todos los elementos, el protocolo que tenemos para la alegría de volver a la escuela, así se llama, de volver a clase. Hemos estado preparando todo y estamos garantizando los elementos que se necesitan para que los centros escolares garanticen la sanidad de sus estudiantes, mascarillas, termómetros, gel, etcétera. Tenemos suficientes existencias, digamos, hasta el mes de febrero, repartidas ya en todos los centros escolares, y aquellos que por alguna razón han gastado más se les está reponiendo. O sea, estamos cuidando todas las condiciones para garantizar que el regreso a clase sea de la manera más expedita, más normal y sin contratiempos. Correcto, fíjese que fue una decisión del gobierno del presidente Bukele y del despacho de la primera dama que antes de abrir las clases, la posibilidad de volver a clase, todos los maestros estuvieran vacunados. Esa fue una decisión que se adoptó y eso nos ha permitido mantener el control en los centros educativos. La vacunación de los jóvenes y de los niños se ha venido dando en el último tiempo, han ido bajando la edad de vacunación y entonces ahí se han ido adecuando. Los padres de familia tienen la posibilidad de decidir, no es obligatorio para nadie que se vacunen. Nosotros recomendamos a todos los padres de familia que vacunen a sus hijos mayores de 6 años, pero es opcional, los padres tienen el derecho a decidir si vacunan a sus hijos o no. Entonces, digamos que se mantiene esa situación de recomendación de parte nuestra, pero no es obligación, digamos, y los centros escolares tienen que recibir a los niños independientemente de que estén o no estén vacunados. Las condiciones de distanciamiento se mantienen porque hemos pedido que se mantengan, digamos, 1,5 metros, 2 metros entre un estudiante y otro. Las aulas no estaban preparadas, entonces hay unas que están trabajando lunes y miércoles y otros estudiantes martes y jueves, por ejemplo, para mantener ese distanciamiento porque no caben todos los niños y todos los jóvenes en una sola aula. Es difícil de manejar porque en los recreos y a la entrada y a la salida los niños, sobre todo los más chiquitos, juegan y se acercan y demás, pero afortunadamente no hemos tenido, digamos, brotes así preocupantes en los centros escolares. Ha habido casos aislados, pero hemos podido comprobar que no son los centros escolares los centros de contagio, gracias a Dios. Si no, por supuesto, evitaríamos que se abran de nuevo. Mire, hay un protocolo, como le decía, establecido. Primero se han establecido una serie de filtros. El primero es en la casa, el segundo en el transporte, el tercero a la entrada del centro escolar y el último dentro del centro escolar. Y hay una serie de recomendaciones para los docentes y para los directores, etcétera, para los padres de familia, para que vayan manejando esos filtros de manera adecuada. Se recomienda que si algún niño tiene algún síntoma de gripe, tos, fiebre, alguna cuestión, que de inmediato se tomen las medidas adecuadas para llevarlo a control médico, que no llegue a clases para que se pueda recuperar y además para la seguridad de todo el resto de los niños. O sea, todos esos protocolos se están cumpliendo. Esperamos y nosotros estamos haciendo giras a través de nuestros equipos
visitando a los centros escolares para apoyarlos, asesorarlos y garantizar que todas esas medidas se estén cumpliendo. Es difícil el control en el territorio, pero estamos haciendo todos los esfuerzos y gracias a Dios no hemos tenido problemas. Fíjese que nosotros normalmente cerramos la matrícula ahí por abril. Es difícil a estas alturas poder tener cifras exactas, porque cuando se cerraron los centros escolares, pues todo el mundo se fue para su casa, ¿verdad? Entonces, ahí no había abandono escolar, sino que simplemente un retiro estratégico. Cuando empezaron a regresar de forma paulatina, ¿verdad? Entonces, no era que los estudiantes se hubieran alejado del proceso de escolarización, sino que unos tardaban más en llegar al centro escolar por decisión de los padres, etc. Y se han venido incorporando poco a poco. Luego se vino el periodo de vacaciones de fin de año y ahorita que estamos comenzando de nuevo a acercarnos a la fecha de inicio de clase, hemos tenido bastante respuesta positiva de parte de los centros escolares, de parte de los padres de familia también. Vamos a ver cómo sigue avanzando la matrícula, pero estamos bastante satisfechos. No tenemos, digamos, esa preocupación de abandono escolar que el concepto puede representar. Cuando hay estudiantes que de alguna manera vemos que no se acercan a su centro escolar, vamos a buscarlos a su casa, a hablar con los padres, a buscarlos a ellos, a preguntarles si van a regresar, por qué no van a regresar, etc. Hay muchos estudiantes que han decidido seguir de manera virtual, ¿verdad?, con poca presencialidad. Hay unos que están semipresencial, hay otros que dicen, no, yo me voy a mantener aquí un par de meses de manera virtual, pero están escolarizados, ¿verdad? Entonces, es un poco difícil establecer cifras ahorita, pero sí estamos tomando todas las medidas para que ahí por marzo, abril, podamos tener una comparativa real de lo que es la matrícula. Nosotros estamos convencidos de que vamos a recuperar a los estudiantes. Fíjese que el año pasado tuvimos cerca de 20,000 estudiantes que pasaron del sector privado al sector público. Este año no tenemos todavía la cifra de cuánto va a ser, pero nosotros estamos muy satisfechos por varias razones. En primer lugar, porque consideramos que el sistema educativo es uno solo. Independientemente de público o privado, nosotros queremos hacer un solo estándar. Estamos, por ejemplo, repartiendo ahorita libros de texto para todos los estudiantes, ¿verdad?, del sector público y del sector privado, bajo el concepto de que es un solo sistema educativo. Eso nos está permitiendo, primero, unificar los libros de texto que se utilizan. En segundo lugar, estamos elevando la calidad, ¿verdad?, con una serie de procesos de formación docente, de selección, de transformación curricular, de programas de evaluación, sistema de evaluación continua, la modificación del sistema de asistencia técnico-pedagógica, la redefinición del papel de los asesores tecnológicos, que antes eran asesores de aulas informáticas, ahora como no tenemos aulas, todos los estudiantes tienen su computadora, entonces está cambiando bastante el sistema. Pero nosotros consideramos que la calidad, fíjense que en las pruebas diagnósticas que hicimos recientemente, pudimos comprobar que hay mucha similitud entre el sector público y el sector privado. En algunas cosas hay todavía una diferencia, que como este es un sondeo, no es un estudio científico profundo, ni con varios años de comparación, que esperamos tenerlo adelante, pero en este sondeo, las diferencias, digamos, porcentuales de referencia de resultados entre el sector público y privado, prácticamente se diluyen con la proporción estadística del número de la confiabilidad, digamos, estadística de la prueba realizada, ¿verdad? Entonces, no tenemos grandes diferencias entre el sector público y privado. Y sí tenemos la satisfacción de ver que los resultados han ido mejorando sustancialmente de lo que teníamos el año pasado y de lo que teníamos antes, ¿verdad? Por ejemplo, en matemáticas se ha incrementado sustancialmente en todos los niveles el rendimiento de los estudiantes. En ciencias también. Lenguaje se mantiene ligeramente abajo o más o menos similar. Y es lógico porque los estudiantes el lenguaje lo desarrollan más en asocio con los padres y con los docentes y demás. Entonces ahí se ha visto un poco afectado probablemente. Esas son las cosas que estamos analizando y hemos creado recientemente también en el marco de la educación superior y de la alianza con las universidades unas mesas de investigación
donde estamos pidiendo que las universidades, sus investigaciones las orienten a este tipo de problemas para poder tener certeza si realmente esto que nosotros estamos analizando y estamos percibiendo es una realidad o no, ¿verdad? Entonces, estamos trabajando en todos los campos, ¿verdad? Tratando de elevar el nivel de la educación, porque estamos convencidos que solo los niveles educativos son capaces de garantizar un desarrollo económico y social del país a mediano y largo plazo. Mire, en la entrega de computadoras ha sido una cosa excepcional. Fue una promesa del presidente Nayib Bukele, de su gobierno y del despacho de la primera dama, de alguna forma invertir tiempo, esfuerzo y recursos en la educación. El despacho de la primera dama impulsó la política Crecer Juntos, que por primera vez pone a la primera infancia, digamos, en primer nivel de oportunidad y de importancia, para darle todo el apoyo que esto necesita la primera infancia. Y es vital y es lógico y es natural que sea así. Los niños desarrollan su plasticidad cerebral un 70% de los 0 a los 3 años y de los 3 a los 7 el otro 30%. De manera que hay que aprovechar esa edad y impulsar de alguna manera, estimular los talentos y las potencialidades de estos niños para generar mejores ciudadanos en el futuro. En segundo lugar, todo el trabajo que estamos haciendo en el Ministerio de Educación implica una transformación curricular que cambia el método antiguo de solo aprenderse de memoria y que estaba basado únicamente en el saber, para ahora estar basado en la reflexión, en la relación, inducción, deducción, asociación, poder resolver problemas, poder tomar decisiones, poder clasificar la información para crear conocimiento. Es una forma diferente de ser. Estudios en los Estados Unidos demuestran que de los 2050 para allá van a existir un 70% de ocupaciones que no existen en este momento. Y muchas de las que ahorita existen no van a existir. Entonces, siempre decimos, no podemos formar a nuestros niños, a nuestros jóvenes para lo que no existe. Tenemos que enseñarles a pensar, a crear conocimiento, a resolver problemas y a enfrentarse a la vida. Eso implica manejar otros idiomas, manejar la tecnología como forma de vida, el desarrollo de las habilidades blandas que se llaman, empatía, trabajo en equipo, creatividad, etc. Y además la educación física y el deporte, que es vital para el desarrollo de la persona, aquello de mente sana en cuerpo sano. Hay que desarrollar. Nosotros cuando estábamos chiquitos jugábamos y corríamos y los niños necesitan sudar, ensuciarse, rasparse, llorar. Eso es parte del desarrollo y parte del aprendizaje. Estamos desarrollando métodos y programas pedagógicos que permiten atender todas estas cosas y además desarrollar también el arte y la cultura como forma importante. Recuperar el concepto de las manifestaciones múltiples de la inteligencia, el enfoque de Howard Gardner y compañía, que dice que hay inteligencia motriz, emocional, espacial, etc. O sea, no solo la inteligencia tradicional de los números y de la física y la matemática, sino que hay niños que tienen una potencialidad para ser grandes artistas, grandes pintores. Entonces hay que estimular y permitir. Ellos estudiarán matemáticas, estudiarán lenguaje a su ritmo, ¿verdad? No hay que presionar que todos los niños aprendan de la misma manera. Todos los niños aprenden de manera diferente y las neurociencias nos han demostrado que los sistemas diferentes de aprendizaje y los tiempos de aprendizaje deben ser administrados adecuadamente para que todos los niños y los jóvenes puedan desarrollar su potencial. Entonces, en ese esquema de trabajo se enmarca, digamos, este enfoque de la política del despacho de la primera dama, de la primera infancia, digamos, despertar todas estas capacidades. Y en este enfoque se enmarca también la decisión del presidente de la República, el presidente Nayib Bukele, de entregarle una computadora a cada estudiante. Y al principio había gente que decía, y todavía hay gente que dice, mira, entregar una computadora no es la solución. Obviamente no es la solución, pero nosotros estamos creando un hábitat tecnológico que implica el desarrollo de software, la formación de docentes en el manejo de plataformas digitales, la formación de tutores virtuales,
etcétera. La conectividad, obviamente, ahí estamos trabajando, la Secretaría de Innovación nos está apoyando mucho en el desarrollo de una conectividad global, se está trabajando también el fibra óptica, el TV White Space, cualquier posibilidad que tenga a socios con gobiernos locales para el desarrollo de zonas de Wi-Fi libre, en algunas zonas donde no hay mucha señal, etcétera. Todas las posibilidades, pero el tema es que la computadora es la herramienta, el elemento central para que los estudiantes puedan acceder a este hábitat tecnológico, comunicarse entre ellos, comunicarse con el Ministerio de Educación, con sus docentes, con su escuela y con el mundo. Entonces, ese es el enfoque que nos permite a nosotros tener una visión global de lo que es el sistema educativo y estarlo transformando adecuadamente con base en los estudios de las neurociencias, en los enfoques académicos, nuevos enfoques pedagógicos, nuevos enfoques didácticos. Estamos tratando de transformar la escuela que se ha mantenido por espacio de 200 años con el mismo enfoque prusiano de esos 200 años. Si usted ve las escuelas de ahora son las únicas que no han cambiado. El transporte, la comida, el vestuario, cualquier cosa que usted vea, los utensilios de cocina, todo cambia. Y la escuela se ha mantenido con el mismo enfoque, las sillas ordenadas en el mismo sentido, con un profesor adelante dando la información, los timbres, las filas, todo ese tipo de cosas son régimen militar. Hoy estamos considerando que los niños deben de tener la posibilidad de recibir parte del conocimiento en contacto con la naturaleza y no encerrado. Además, las aulas ya no deben de ser cuadradas, deben ser hexagonales, octogonales, tener 2 o 3 pantallas donde grupos de estudiantes sentados en sistemas de orientación distinta puedan estar haciendo cosas diferentes, es decir, cierta libertad. Fíjese que a los niños, por ejemplo, nos enseñan desde chiquitos que para hablar hay que levantar la mano. Eso es que quitarle la creatividad a un niño de 5 años, de 6 años, que tenga que levantar la mano para hablar. Entonces, esos enfoques modernos de la educación estamos tratando de asimilarlo de alguna manera. Nosotros no podemos ser como Finlandia, como quisiéramos ser tal vez algunos de nosotros, porque no tenemos las condiciones económicas y sociales y el desarrollo cultural, etcétera. Hay muchas cosas que no se tienen. Pero estamos haciendo un estudio, hemos creado en el Ministerio de Educación una unidad de investigación por primera vez para hacer investigación y se está haciendo un estudio comparativo de Finlandia, Japón, Corea, Singapur, Uruguay, Costa Rica y El Salvador, para ver qué cosas podemos, por ejemplo en Finlandia tienen 20 horas a la semana los niños máximo. Aquí no tenemos las condiciones en los hogares para que los niños pasen mucho tiempo en su casa, con sus hermanos, con sus mascotas. En Corea estudian como 14 o 18 horas diarias, ¿verdad? Y van a artes marciales y a otro tipo. Son 2 esquemas totalmente distintos y 2 esquemas exitosos, ¿verdad? Japón también. ¿El resultado de este estudio, ministro? Mire, fíjese que... ¿A largo plazo la implementación? Fíjese que no es un estudio, hay que ser honesto para decirlo, no estamos haciendo un estudio científico, digamos, profundo, porque no tenemos todos los datos ni el tiempo, no, que es una especie de sondeo, consiguiendo información para tener un panorama comparativo que nos permita ver si aquellas cosas que nosotros estamos haciendo de acuerdo a nuestras condiciones y a nuestras posibilidades y a nuestros recursos están al menos bien orientados, ¿verdad? Que no repitamos errores que ya se han repetido, que orientemos las cosas hacia aquello que nosotros queremos hacer. Entonces, ese es un poco el comienzo, digamos. Estamos tratando de transformar la infraestructura que tenemos en el ministerio para poder lanzarnos a este sueño, digamos, a esta aventura de transformar la educación. Usted sabe que una modificación, una reforma educativa o una transformación educativa real se lleva un periodo de 12, 15 años, 10 años mínimo. Es imposible hacer una transformación, una reforma educativa en 3 años, en 5 años. Entonces, estamos sentando las bases para que esto se convierta en un proceso irreversible para garantizar la formación de nuevos ciudadanos, que sean nuevas personas capaces de aportarle al sistema y de producir conocimiento y de desarrollarse de una manera distinta y aportar hacia el desarrollo de la comunidad y de la sociedad.
Comenzamos ayer precisamente, ayer fue el primer día, estamos entregando a partir de ayer aproximadamente unos 2 millones de libros, de un total de 4,5 millones que están programados para entregar, que van a ir entrando en las próximas semanas, ¿verdad? Y vamos a ir repartiendo en la medida que los vayamos recibiendo y que se vayan teniendo. Además, continuamos nosotros trabajando en la reforma curricular de las otras 2 materias. Ya llevamos matemáticas, lenguaje, ya tenemos ciencias prácticamente terminado, estamos elaborando las últimas validaciones con docentes, estudiantes, expertos extranjeros, etc. Y detrás de eso vienen ciencias naturales, tecnología, y todo eso una vez que se termine el proceso de revisión y de validación curricular, comenzamos a la elaboración de los libros. Entonces esperamos que en el transcurso de este año tener las 4 asignaturas básicas, digamos, ya terminadas, y probablemente para el otro año vamos a entregar todos los libros de todas las asignaturas a todos los años escolares. Ese es el sueño. Fíjese que en cumplimiento de la promesa del presidente Bukele prácticamente terminamos de entregar las computadoras. Nos han quedado algunos remanentes pequeños que se dieron debido un poco asociado a la pandemia, pero también el hecho de que hubo una crisis de transporte, usted recuerda, contenedores varados en los puertos y una serie de cosas que nos atrasaron el recibo de acuerdo al programa que nosotros teníamos, pero es mínimo. Los remanentes mínimos que nos han quedado para terminar, y además se van a entregar también tablets para los niños de 1º a 3er grado, los niños que pasan de 3º a 4º grado habrá que darles una nueva computadora. Entonces esto va caminando, pero esperamos tenerlo, todo esto completamente terminado en el primer trimestre, digamos, de este año. Fíjese que sería interesante, nosotros hemos comenzado con los libros, digamos, entregando los libros, porque forman parte de la transformación curricular y la unificación del criterio pedagógico, didáctico, etcétera, de trabajo en el aula, en un solo sistema educativo unificado. Para nosotros no hay ningún problema, yo estoy seguro que el presidente Bukele lo tiene en mente. Lo que pasa es que es una cuestión de recursos y de prioridades, ¿verdad? Comenzamos, por ejemplo, entregando las computadoras al bachillerato porque eran los que ya se iban a ir al mercado y que se llevaban su máquina. Después empezamos también con 4º grado para juntarnos en el medio, ¿verdad? Se le entregaron a los docentes. Entonces, ahí estamos intentando cubrir todo esto, pero yo no tengo ninguna duda de que en el momento que tengamos la posibilidad y los recursos se podrían entregar todos estos paquetes también. En el caso, por ejemplo, de la formación docente, nosotros no hemos hecho distinción. Muchísimos docentes del sector privado han recibido nuestros cursos de formación, en el manejo de plataformas digitales, en Google Classroom, y también se han dado cursos especializados de autocuido, por ejemplo, para enseñarles a los docentes a manejar su estrés y su ansiedad en estos temas de confinamiento y para poder apoyar a los estudiantes, etcétera. Todos los cursos de formación especializada para el tema de huertos escolares, etcétera. Toda la formación especializada que estamos dando es abierta para todos los docentes. Igualmente queremos abrir todos los programas que nosotros tenemos para todos los estudiantes, ¿verdad? Es un poco ir por partes, como le digo, y en función de los recursos. Fíjese que realmente pocas, pero sí ha habido algunas. En los medios a veces se dan más que directamente al ministerio. Nosotros hemos sido enfáticos en decir, mire, que no hay autorización para obligar a un padre de familia o a un estudiante a comprar los libros en determinado lugar. En parte en respuesta a eso, además, estamos también ofreciendo los libros nosotros gratis, pero el tema de cuadernos y todo esto deben de tener libertad de mercado y libertad de acción para poderlos comprar donde ellos quieran. En cuanto al tema del aumento de las cuotas y matrículas y eso, es una decisión de la Asamblea de Padres de Familia, de cada colegio privado, digamos. Entonces, si hay algún centro escolar que lo ha hecho sin la autorización de los padres, pues que nosotros los invitamos a que se acerquen al ministerio y nos den la información, o nos presenten el aviso o la denuncia, como quieran llamarle, y nosotros haremos las investigaciones del caso, porque no hay autorización, digamos. Hay métodos y formas establecidas para tomar esas decisiones. Mire, nosotros tenemos un plan estratégico que estamos desarrollando y ese plan tiene varios ejes principales.
Tenemos el plan de la transformación curricular que yo le comentaba, el Sistema Nacional de Evaluación, porque antes no existía, cada programa, cada proyecto tenía su forma de evaluación. Hoy hemos creado un Sistema Nacional de Evaluación y hemos creado una Dirección Nacional de Evaluación, hay un Director Nacional de Evaluación que están haciendo estas pruebas diagnósticas, las pruebas de logro, también el cambio de lo que fue la PAES a Avanzo desde el año pasado. Estamos participando en PISA por primera vez en la historia, estamos participando en ERCE por segunda vez, ya vamos a tener una línea de base para poder comparar, etc. Estamos cambiando todo el sistema de asistencia técnico-pedagógica. Los asesores técnico-pedagógicos ya no van a estar en las direcciones departamentales, sino que en uno de los centros escolares que van a atender, del grupo de centros escolares que van a atender. Hemos separado y creado una dirección especial de educación inclusiva, por ejemplo, para atender estas necesidades especiales de educación en las diferentes necesidades de la educación inclusiva. Hemos creado una dirección de formación docente para articular todo este trabajo que se está haciendo con el desarrollo del INFOD, el Instituto de Formación Docente, donde se está dando la capacitación. Todo eso lo estamos haciendo, digamos, como parte de la transformación de los ejes principales. Y además hay varios ejes transversales. Por ejemplo, el enfoque de derechos, que se ha introducido con fuerza, digamos, porque se considera que siempre se han respetado los derechos de los docentes, de los padres de familia, de nuestros empleados, pero muy pocas veces pensamos en los niños, en el derecho de los niños, y la LEPINA y otras regulaciones y legislaciones nos obligan a pensar en el derecho de los niños, que es el derecho universal y está por encima de todos los otros derechos. Además, el derecho a la educación consignado en la Constitución. Entonces, se ha metido en el enfoque de derecho. Hemos desarrollado consejerías escolares en esta pandemia, ¿verdad?, para atender no solo que se pueden haber agudizado los casos de violencia familiar o de acoso o alguna cosa por razones del mismo confinamiento y por las condiciones económicas y sociales en que vive nuestra población. Se han creado consejerías escolares en todas las departamentales con trabajadores sociales, psicólogos, abogados, etcétera, para asistir a nuestra gente. Se han dado cursos especializados, etcétera. Entonces estamos trabajando, digamos, ese eje transversal. Todo el eje de la primera infancia que se está impulsando con mucha fuerza, con el liderazgo del despacho de la primera dama, como le decía, ¿verdad? Estamos transformando eso. Hemos tenido que absorber también, como parte de la política de crecer juntos, los 15 centros de desarrollo integral que tenía el LISTA, los hemos absorbido en el Ministerio de Educación, para convertirlos, como decía la primera dama, no solo en centros de atención y de cuidado, sino que además en centros educativos. Entonces han pasado al Ministerio de Educación, etcétera. Estamos tratando de hacer todo. Probablemente nos vamos a equivocar, nos van a hacer falta cosas, pero estamos haciendo el trabajo sobre 3 premisas fundamentales. Mire, lo primero es, queremos recuperar las cosas que se puedan haber hecho bien en educación y las experiencias en educación de los últimos 50 o 100 años. Sabemos que hay cosas buenas en la educación, y no solo aquí en el país, en el mundo. Y es un error querer llegar uno y creer que sabe todo y desechar todo lo anterior e inventar el agua caliente. Entonces, esa ha sido la primera premisa, recuperar todo lo bueno. En segundo lugar, convencidos absolutamente de que esto es una cuestión de largo plazo, como le decía, mediano y largo plazo. Una transformación educativa puede llevar entre 10 y 15 años. Y eso implica que nosotros debemos de ir constantemente con el desarrollo de este plan estratégico, cumpliéndolo año por año, con metas por año, para saber cuáles son posibles en 2, 3, 5 años, 10 años, 20 años. Y en tercer lugar, convencido de que esto no lo podemos hacer solos en el Ministerio de Educación, ni lo pueden hacer los docentes, ni los padres de familia, tenemos que hacerlo todos. Y esto es un proyecto de país. Aquí no se trata de la forma de pensar, ni tiene ideologías, ni tiene gustos. Este es un proyecto de país. Todos queremos garantizar la mejor educación para nuestros hermanos, nuestros niños, nuestros hijos, nuestros nietos, etcétera. Entonces, trabajando todos juntos, por eso nosotros somos absolutamente transparentes y hemos andado presentando nuestro plan estratégico. Le hemos presentado a la cooperación internacional, a los colegios privados, a las universidades, a nuestros directores departamentales y a los centros escolares, a los directores de
de los lugares, de los diferentes departamentos. Queremos que todo el mundo conozca nuestro plan estratégico, discutirlo, validarlo, porque este es un proyecto de país y estamos convencidos que es para el bien del país. Entonces lo estamos poniendo sobre la mesa para que todos opinen. Estamos tomando ideas y lo hemos sometido también al escrutinio de expertos internacionales, no expertos nuestros, expertos de diferentes organismos financieros y organismos especializados. Le hablo del Banco Mundial, de UNICEF, del BID, etcétera. Entonces, esa es nuestra idea. Con esas tres premisas estamos trabajando y creemos que necesitamos, hemos identificado tres desafíos. Mire, el primero es una transformación de toda la legislación que regula el sistema educativo. La Ley General de Educación, la Ley de la Carrera Docente, la Ley de Educación Superior, etcétera. Todo un desarrollo integral. Creemos que ya no nos conviene seguir haciendo aportes pequeños y cambiar el acápite 14 del artículo tal, sino que hacer una revisión integral. En segundo lugar, el financiamiento. Por primera vez, el gobierno del presidente Bukele le ha apostado al presupuesto. Por primera vez hemos pasado de un promedio histórico de alrededor de 3%, poco más, poco menos. Hoy tenemos el 5.1% del PIB. Esta es una apuesta grande por impulsar todas estas cosas que yo le digo. También hemos regulado nosotros los temas de cooperación internacional y los aportes valiosos de países amigos, de agencias, de organizaciones, etcétera, que iban por allá y reparaban los techos. Hoy les decimos, mire, por favor, acérquese al ministerio y hagamos este trabajo que nosotros apreciamos y que les agradecemos en el marco de nuestro plan estratégico y de acuerdo a nuestra programación. ¿Vea? Cosas importantes que le puedo decir. Nosotros hemos garantizado que estos centros continúen trabajando de la forma como lo han venido haciendo y introduciendo poco a poco las mejoras. Primero hemos absorbido todo el personal. El Ministerio de Educación está absorbiendo todo el personal que trabaja en estos 15 centros de desarrollo integral. Les hemos garantizado su estabilidad laboral y su antigüedad también, para que no tengan ninguna pérdida, digamos, en su patrimonio laboral. En segundo lugar, estamos reestructurando de alguna forma los centros, dándoles las mejoras que requieren en temas de infraestructura. Estamos revisando la estructura interna para poder garantizar que tengamos una dirección adecuada en cada centro. Hemos garantizado la alimentación. A través del ISNA se garantizó la alimentación hasta febrero más o menos, para no tener ese problema del traspaso. Ahorita se están haciendo ya los procesos de adquisición de los alimentos para el resto del tiempo. Se ha garantizado hasta las cosas los detalles más mínimos, como decirle un ejemplo, el gas que se utiliza para las cocinas, etcétera, lo hemos garantizado también. Hemos trabajado conjuntamente con el ISNA en esta transición, los equipos financieros, los de desarrollo humano, los de finanzas, etcétera. Todos han estado trabajando conjuntamente y estamos preparados para la absorción.